¿Qué diría? Uno de los discursos de Trump hacia México ha sido que él tiene que involucrarse, o se tiene que involucrar al gobierno americano, tratar el tema del narco porque lo quieren catalogar como terrorismo, por cómo eso está afectando en Estados Unidos. Mira, yo creo el tema de los aranceles, yo creo que no va a ser el problema mayor. Yo creo que el problema mayor va a ser el tema de la migración. En el tema de los aranceles, el presidente Trump dice que le va a subir los aranceles a todo el mundo. China nos vende mucho y nosotros le vendemos poco, pues hay que venderle más. China es un país que tiene en el mes de noviembre, hacen una feria para promover las importaciones y están buscando que más gente les venda. No cierran para no comprarnos. Bienvenidos a un episodio especial de Existen Verdades Absolutas. Con tanta inestabilidad en el ámbito político, tanto a nivel internacional como nacional, es un placer entrevistar a la senadora Jade Kolpolensky. La senadora comenzó su trayectoria como una empresaria y líder reconocida en su industria. En 2002 fue la primera mujer en presidir sobre la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, conocida como Canacintra. En el 2005 fue propuesta candidata para gobernadora del Estado de México por el partido PRD, donde se enfrentó con Enrique Peña Nieto. En el 2006 fue electa senadora por el partido del PRD para el Estado de México. En el 2012 tuvo un cambio y se unió a la campaña de AMLO para coordinar redes ciudadanas. Y en el 2015 finalmente fue electa como secretaria general del partido de Morena. Además, fungió como presidenta nacional del partido de Morena del 2017 hasta el 2020. En estas últimas elecciones se comentó de cómo existía la posibilidad que la senadora Jade Cole se postulara como una de las candidatas por parte de Morena para el poder más elevado de la nación. Sin embargo, terminó siendo elegida como senadora de la República vía representación proporcional por el Partido del Trabajo. En este podcast estamos acompañados por Juan Pablo Vázquez, un joven líder y empresario exitoso, y juntos vamos a platicar sobre la sobrerepresentación del gobierno actual, las amenazas de China hacia México y al mundo en general, los aranceles propuestos por el presidente electo Donald J. Trump y sobre el futuro que le espera a nuestro México querido. Yo soy Jaime Leisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Bienvenidos a un nuevo episodio especial. El día de hoy tenemos el gran honor de poder contar con la presencia de una gran senadora, Jade Kolpolensky, y al mismo tiempo tenemos aquí a un joven empresario y un líder en pensamiento de la juventud, Juan Pablo Vázquez. Va a ser un enorme gusto tener esta conversación. Senadora, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Sabino. Un honor para mí estar platicando con alguien tan importante, de verdad. Muchas gracias, senadora. Lo primero que me llama a mí la atención es, tiene usted todo un recorrido bastante amplio en temas de política. ¿Qué es lo que motiva a una persona a dejar su empresa, su vida personal y de repente echarse por completo a una vida de servicio al público, de servicio para el país, para el bien de la gente? Bueno, en el mundo empresarial yo tenía claro que podía generar algunos empleos, bienestar para esos trabajadores y obviamente un bienestar económico para mí en lo personal, pero no trascendía a más. Y soy muy crítica, era muy, muy crítica de la política y algún día platicando con una gente muy valiosa, yo le decía, me decía, ¿qué vas a hacer cuando termines de ser presidenta nacional de Canacintra? Y yo le dije, "Ay, tú puedes creer, me están invitando a que me meta a la política. Si son una bola de corruptos, si son de lo peor". Y entonces él me dijo, no, 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 la política es muy positiva y buena si la manejas bien, porque a través de la política puedes ayudar a la gente. Puedes hacer muchas cosas que no puedes hacer en forma individual. Y entonces esto me hizo reflexionar y con la idea y la intención de poder hacer algo más por mi país, por la gente, por lograr ser parte de un cambio verdadero a favor de México, es que decidí vender empresa, vender acciones y meterme de lleno. ¿No hay momentos donde dice, híjoles, preferiría regresar al ámbito del sector privado? Hay veces en las que es difícil y la verdad es que hay gente que no valora, pero cuando ves que las cosas están más difíciles y más negras, es donde digo, tiene más razón de ser, tengo que estar ahí, esta es una misión, este es un trabajo, es un compromiso y tengo que participar. Oh, maravilloso. Juan Pablo, querías hacer una pregunta, mencionabas antes. Sí, a mí, o sea, bueno, son muchos temas que tengo inquietud, pero el principal tema es qué va a pasar
de México? O sea, ¿qué va a hacer de México en los siguientes 6 años? ¿Cómo es Bueno, este país? yo creo que el país es una responsabilidad de todos, no nada más de la presidenta. Creo que tenemos una espléndida mujer al frente del gobierno, porque ella es una mujer honrada, honesta, íntegra, una científica, una persona que conoce mucho de lo que es el tema del cambio climático, una persona que no la van a andar presionando ni tratando de hacer menos. Entonces yo creo que nos va a ir muy bien. Ella ya fue a la reunión del G20 y no solamente fue a tomarse la foto, fue con propuesta, una propuesta muy importante. Entonces estoy segura que a México le va a ir muy bien, que México cada día es más respetado y que si trabajamos en forma conjunta todos y cada quien hace lo que le toca, le va a ir muy bien a México. Hablando del futuro del país, hay una preocupación que me imagino que lo ha escuchado por todos lados, que es la sobrerepresentación en el gobierno, en el cual toda esta idea de tener varios diferentes partidos es justamente para representar a todo el resto del país. ¿Qué pasa con el futuro del país cuando todos los poderes radican en la misma ideología, aunque hay en grupos diferentes, aunque hay en partidos diferentes, pero esta coalición lo que ha hecho es de que esas minorías o esos otros partidos no se vean representados? ¿No es un riesgo para el país eso? No, fíjate, yo creo, entiendo perfecto la inquietud. Sin embargo, algo que está claro es que el pueblo, si tú lo valoras en su justa dimensión, tiene un porcentaje muy grande en la base. Esa base ha elegido dar la mayoría a este grupo, ¿no? A esta coalición de sigamos haciendo historia. Y hoy esa gente se siente atendida, se siente representada, cosa que yo creo que era necesaria y era justa. Y todos los países, México lo requiere, requieren tener una oposición firme, sólida. Tristemente, la oposición no ha tomado ese papel. Eh, yo creo que hay gente valiosa en todos los partidos, porque lo es así, pero creo que estamos en un momento complejo en el que los liderazgos no son los mejores y que no están sabiendo escuchar a la población, qué es lo que esa población está pidiendo, está demandando, qué requieren, qué les duele, dónde estaba el sentir. Estaban olvidados, abandonados. Entonces, aun cuando parezca que es una sobrerepresentación, no, es la representación real del pueblo. Eso es algo que a mí me llama la atención porque justamente cuando se hacía todo este análisis después de las elecciones, de ver cómo puede ser que, cómo fue que las predicciones que hacían para el partido de la oposición se vieron con unos resultados que no se imaginaban. Y una de las críticas era que se busca constantemente buscar a quién echar la culpa. Pero a veces es el simple hecho que el pueblo quiere un cambio, quiere otro tipo de liderazgo. Y como usted dice, se ve representado en la toma de decisión de la gente. Y a lo mejor no es una mayoría peligrosa, es justamente lo que el pueblo está pidiendo. Así es, porque en la forma, yo voy a decir, yo fui presidenta nacional de Morena, en un momento pues muy complejo. Nosotros creamos un partido de la nada, sin dinero, sin nada, con gente que eran voluntarios, que tocaban puertas para hablar con la gente, para escucharla, para preguntar qué necesitaban. Y así creamos un partido. Y luego ganamos cuando la primera elección, tú no puedes ir en alianza con nadie, que es la elección más complicada. Y cuando teníamos al mundo en contra, todo el mundo en contra, porque además decían tantas cosas, le habían hecho una campaña a Andrés Manuel de que era un peligro para México una vez y otra vez, que la verdad todo el mundo se lo terminó creyendo. Y después cuando llegó él de presidente se dieron cuenta que pues no era verdad nada de lo que decían, porque decían que nadie iba a poder tener 2 casas ni 2 coches y les iban a quitar hasta los hijos, ¿no? Y todo era mentira. El presidente López Obrador tuvo una muy buena relación con los empresarios, eh, se apoyó al sector empresarial, vino una inversión como nunca había venido y obviamente hubo un cambio. Se dejaron de condonar impuestos. Y cuando dices condonar impuestos, porque muchos piensan para las empresas pequeñitas o medianas donde podría haber justificación, pero no, era de las grandes empresas que dejaban de pagar miles de millones
de pesos en impuestos que son necesarios para las escuelas, para los hospitales, para los medicamentos, para todo. Y pese a que López Obrador tuvo pues, una pandemia que nos afectó a todos los países del mundo de 2 años, el país no tuvo una devaluación. A diferencia de todos los sexenios anteriores, de los últimos años, pues no hubo devaluación, no hubo fuga de capitales, hubo mayor inversión, se generó mayor empleo. Yo que vengo del sector empresarial, hablaba mucho con los empresarios sobre el compromiso social del empresario, que no era solamente generar empleos, sino también pagarle bien a sus trabajadores. Y yo decía que estaba mal el tema de que el aumento salarial fuera siempre por debajo de la inflación, porque nunca se iban a recuperar y ya tenían perdido más del 70% del valor adquisitivo de la moneda o de su salario. Con Andrés siempre decían, no, porque es inflacionario, no se puede aumentar. Y bueno, nunca lo logramos. Con Andrés Manuel López Obrador se aumentó el salario mínimo arriba de un 100% y nunca aumentó la inflación. No afectó en nada. Y después los empresarios estuvieron complacidos y contentos de que se aumentó porque vieron que era rentable, que era conveniente. Entonces, México era un país que tiene unas brechas entre los que menos tienen y los que más tienen, que son realmente lacerantes, que son inhumanas, que son injustas. Entonces, creo que se hicieron muchas cosas que la mayor parte de la población reconoce y valora, pero que para otros les parecía como un tema sin valor porque la gente no les importaba. Interesante. Juan Pablo. A mí lo que me interesa saber es que ahorita es un tema muy sonado aquí en México y en todo el mundo. ¿Qué va a pasar con México y Estados Unidos en el tema de aranceles? Mira, yo creo el tema de los aranceles, yo creo que no va a ser el problema mayor. Yo creo que el problema mayor va a ser el tema de la migración. En el tema de los aranceles, el presidente Trump dice que le va a subir los aranceles a todo el mundo, no solamente a los mexicanos. Nada más que ahí yo creo que hay una falta de conciencia y de información. En México, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio en 1994, Estados Unidos era un país mega proteccionista. ¿Qué le pidió a México? Que dejara de ser proteccionista. Y todas las recetas que le dieron a México, México las cumplió, pero Estados Unidos no las cumplió. Ellos siguieron siendo proteccionistas. Además, no el tipo de cambio, la tasa de interés en aquel entonces estaba casi al 150% anual en México. En Estados Unidos estaba al 3%. Entonces era una competencia desleal, nada más por el costo financiero. Sin embargo, nadie ponía atención. Y hace aproximadamente 20 años, Estados Unidos planteó que habló de la relocalización y le planteó a sus empresas que se fueran a China para que fueran más competitivas. Y las empresas se fueron y generaron un desempleo terrible en Estados Unidos. Y hoy tienes en Estados Unidos una cantidad de homeless tremendo. Ahora va por todos los lugares. Y por todo, como nadie se hubiera En imaginado. la carretera. En todos lados, sobre todo en lugares como Chicago, en todos los lugares donde hubiera una producción industrial importante. No les importó. Hoy plantean que se regresen. No se van a regresar porque poner una empresa y desarrollarla lleva años. Y en México se acabaron las cadenas productivas de aquel entonces y hoy las cadenas productivas están planteadas de una forma distinta. ¿A qué me refiero? Que se hace un proceso en México, sí, se importan insumos de China, se hace el proceso en México, se manda a Estados Unidos, en Estados Unidos le hacen otro proceso, se regresa a México, se hace otro proceso. Hay productos que cruzan hasta 7 veces. Si tú dices, cada que cruzan le voy a aumentar el 10%, pues los precios se irían al cielo. Si los precios son tan altos, ¿a quién vas a afectar? A la población, porque no lo van a absorber los empresarios, lo van a pagar los consumidores. Entonces, ¿a qué consumidores vas a afectar principalmente? A los de Estados Unidos. Sí. Y la inflación en Estados Unidos se va a ir para arriba. Hoy el discurso de Trump funcionó porque habló de la economía como en su momento lo hizo Clinton. Cuando Clinton decía que es la economía estúpida, pues hoy igual hablaba, sí, la macroeconomía está muy bien, pero lo del bolsillo estaba mal. Y eso fue lo que dijo Trump y por lo que pudo avanzar.
Además, pues hay una Organización Mundial de Comercio. México cumple con todo lo que establece tanto el Tratado de Libre Comercio, todos nuestros tratados, como la Organización Mundial de Comercio. Nosotros no faltamos en nada. Entonces, creo que esa va a ser, yo creo que es su carta de negociación, ¿no? Él va a amenazar con eso para sacar otros temas. Lo que es delicado es el tema de la migración. Y no hablo solamente de los mexicanos. ¿Por qué? Porque la verdad es que a los migrantes los requiere mucho Estados Unidos. Ellos son una parte muy importante del factor productivo de Estados Unidos. No podrían producir sin ellos, no hay manera. Pero si van a sacar a los que están en el proceso de poder legalizar sus papeles, lo que es terrible y lo que hay que hablar con Trump es que los manden a cada quien a su país. No los pueden mandar a México Claro, porque no son Claro. mexicanos. claro. Eso es una aberración. Y ahí en el tema de la migración, valdría la pena decir que en el pasado, me acuerdo con Calderón, por ejemplo, los migrantes no se registraban. Entonces de repente desaparecían migrantes y resulta que los encontrados que los habían matado y que estaban en San Fernando y los ocultaban. Porque son muy fáciles de identificar. Se cortan el pelo chiquitito para que les dure el corte de pelo, traen sus tenis nuevos, traen su maletita, traen su dinerito para poder cruzar y los asaltan y les quitan el dinero y luego se los llevaban a trabajar para el crimen organizado y nadie sabía por qué no estaban registrados. Algo que hizo el presidente López Obrador fue que se registren. Entonces, no tenemos para darles hospedaje a todos, no hay manera humana para No. hacerlo, pero se están registrando y esto los protege mucho más de lo que mucha gente cree. Ahora, un análisis que se niegan en aceptar es que en el pasado los migrantes iban 2 o 3 que se quedaron sin empleo y se cruzaban y trabajaban allá y lo hacen con mucho ahínco. Pero ahora salen hordas. ¿Por qué? Porque hay grupos del crimen organizado o hay gente que hace negocio de ello. Entonces les ofrecen en sus países de origen que los van a cruzar y les van a conseguir trabajo. Entonces están puestos de acuerdo con empresas en Estados Unidos que quieren que los lleven para no pagar impuestos. Por eso les interesa que Claro, lleguen en forma claro. ilegal. Claro. Y lo que les dicen es, págame la mitad antes de ir y llegando allá, cuando ya estés trabajando, me pagan la otra mitad porque sí, porque se los va a pagar las empresas estas. Y entonces son Cantidades señoras enormes. y con carriolas y con Así es. niños y chicos. Antes no existía esa migración y nadie va a arriesgar a sus hijos si cree que no es posible pasar. Y llegando ya no les. Sí les dan, les consiguen los Sí, sí, trabajos. sí. El problema es que los quieren llevar en trailers en una forma totalmente inhumana. Se voltean los trailers. O sea, no es un migrante rentando un trailer. Son las mafias que están en los países, en Centroamérica principalmente y en África también, y que están en Estados Unidos. Entonces, tendría que revisarse eso desde otro punto de vista. Hoy la migración no es lo que era antes. Te diría, uno de los discursos de Trump hacia México ha sido que él tiene que involucrarse, o se tiene que involucrar al gobierno americano para tratar el tema del narco, porque lo quieren catalogar como terrorismo, por cómo eso está afectando en Estados Unidos. Y uno de esos temas que constantemente se están escuchando es que el gobierno mexicano es un narcogobierno. ¿Cómo lo percibe usted? ¿Es real? ¿No es real? Es una farsa. Voy a decir, ustedes han escuchado siempre, y voy a decir no solamente con nuestros gobiernos, que se encontró que estaban cavando un túnel, ¿no? Entonces se encuentra que la entrada del túnel y la salida, por favor, se detuvieron a a narcos de este grupo y del otro, ya todo el tiempo están agarrando narcos, ¿no? Pero en Estados Unidos nunca oímos que agarren a ninguno. ¿Por qué no agarran a ninguno? Ahora, así como hablan del mercado, mientras haya mercado, va a haber oferta de drogas. Entonces, ¿qué tendría que hacer Estados Unidos? Primero, controlar el consumo, que lo han liberado, no se meten, no les importa, porque mientras haya consumo,
y hay las dos partes. O sea, no hay posibilidad que pueden haber agarrado a uno y agarran al otro. Y aparece otro, y aparece otro. O sea, todos los días estamos oyendo nombres nuevos y demás. ¿Por qué? Porque quien está manejando el mercado de las drogas, muy rentable porque no paga impuestos, muy rentable porque se brincan todo lo que puedan brincarse, tienen trabajadores sin derecho social alguno, entonces pues, hacen este tipo de situaciones. Pero el problema es de los dos lados. Entonces nos quieren porque les conviene Echar todo el decir problema a que somos nosotros. nosotros. No, 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 el problema son ellos, porque el consumo mayor es de ellos. El problema que tenemos nosotros ahora es que antes decían, no, es que el PRI negoció, yo me acuerdo que a mí me escandalizaba, ¿no? El PRI negoció para que pasen por Sinaloa, ¿no? Y tú dices, uy, qué terrible, no sé qué, no, pues Sinaloa, qué espanto. Bueno, el tema es que empezaron a pagarle a estos vendedores de droga y demás con la propia droga. Y esa droga empezó a quedarse en México y empezó a consumirse en México. México no tenía el problema de consumo de droga. Hoy tenemos problema de consumo de droga y ese es un problema importante, es un problema social. Pero el problema real, la verdad es que es como el cuento ese del ladrón, el ladrón para que volteen a otro lado y no los volteen a ver a ellos. Así es. Pero ellos están metidos de todo porque son el mercado, el consumo a todo lo que dan. Entonces, yo creo que un análisis que hace falta hacer es, mientras hubo la prohibición del alcohol en Estados Unidos, ahí aparecieron todos estos grupos criminales, Al Capone y no sé qué, porque estaba prohibido. Cuando lo regularon, se acabaron ese tipo de matanzas y situaciones así. Entonces, tal vez tendrá que plantearse un esquema de cómo regular, de qué manera y cómo ponerle un impuesto elevado para que pague impuestos, para pagar el tema de salud y que genera y sobre todo para quitar la sangre que hay de por medio. O sea, es un hecho que las medidas que se han tomado hasta este momento en todos los países no funcionan. Entonces tendrán que buscar nuevas rutas para solucionar. Un tema que me trae muy preocupado tanto a México y a nivel general es, analizan un poquito los resultados también de las elecciones en Estados Unidos y se dice que uno de los motivos principales por los cuales la población elige el voto popular, se lo digo a Trump, que no era algo que se esperaba, se debe a la economía, se debe la gente, a lo mejor a grandes rasgos está bien, pero cuando la gente siente que le falta en el bolsillo, entonces la gente vota y dice, este partido a lo mejor me va a solucionar el problema. Ahora, dentro de esto hay un contraste generalmente entre los partidos demócratas y republicanos o izquierda-derecha, en el cual se dice que los partidos de izquierda buscan apoyar, como se decía, al trabajador, humanizar mucho más a los trabajadores, humanizar mucho más a la población, pensar en esos temas de su vida personal, pero a lo mejor vienen a costo justamente de la economía, a lo mejor vienen a costo de que la gente, cuando yo como empresario tengo que pagarle a mi empleado el doble, tengo que pagarle un poco más, bueno, entonces yo le subo el precio a mis productos porque no estoy dispuesto a perder, y si le subo el precio a mis productos, a lo mejor la gente deja de comprar, y entonces pienso llevar mi negocio a otros lugares. No, todo este, yo creo que viene de un buen lugar, de buscar apoyar a la gente, y creo que se me hace algo maravilloso. Pero en el momento que el gobierno empieza a meterse en la parte de regularizar los bienes y regularizar la economía para repartirla de manera más equitativa, no viene con un alto riesgo de a lo mejor hacer que la economía baje, justamente porque los empresarios dicen, yo no estoy, o sea, a nivel personal feliz, pero a nivel forzado a hacerlo, a lo mejor no tengo interés de eso. Yo creo que no es así. Primero, sí, efectivamente en Estados Unidos fue el tema económico, porque todo el mundo sintió y comparó cómo estaban antes, y los latinos te lo dicen, es impresionante. Sí, Y te dicen, tuvieron un récord los latinos que votaron por Trump. impactante, pero te dicen, es que la inflación aumentó, es que los precios aumentaron, es que la economía está muy mal, entonces preferible porque estaba mejor la economía con Trump. Entonces votamos por Trump. No es un tema ni siquiera ideológico, es un tema económico, ¿no? La Ok. economía estaba mejor, no es un tema ideológico.
Además, yo creo que en el caso de Estados Unidos no hay tanta diferencia ideológica entre un partido y el otro, honestamente. Eh, en Estados Unidos, además, todo el mundo hace caravanas y no sé qué, Estados Unidos y la democracia. Perdón, pero creo que es el sistema que tiene los mayores defectos en cuanto a su democracia, a su tema electoral. ¿Por qué dice eso? Porque la votación no se toma en cuenta el voto de cada persona, sino que hacen los votos, supuestamente los votos por colegios electorales. Entonces, pues siempre gana uno, o sea, me acuerdo, Al Gore perdió de esa manera, y hay toda una historia. Hillary había ganado el voto Había popular, ganado pero todo. perdió el Así, voto el electoral. voto Sí, es electoral. correcto. Entonces, creo que funcionaba cuando empezaron las primeras colonias en Estados Unidos, pero hoy creo que eso necesita un cambio verdadero. No puede seguir así, es algo atroz, pero cuando piensas en políticas generales, funcionan muy parecido. Ahora, es una realidad que Biden, que cosa que me sorprendió profundamente, porque Trump dijo igualito que Fox, que iba a arreglar el problema de Ucrania, Rusia, Una llamada. en 5 minutos, ¿no? Sí, Una cosa sí, así. sí, El sí. otro era de 15, este es de 5. Pero ya la pura voluntad valía la pena, porque el tema de la guerra, de verdad es que yo creo que ha deshumanizado mucho a la gente y no piensa que son seres humanos, que las guerras se miden por número de muertos. Entonces, el puro interés que tuviera de que se resolviera, yo creo que era positivo. Y el otro parece que quisiera echarle a perder la fiesta porque que usen los misiles y ¿qué necesidad? Que acaban de aprobar todo eso. Así- Biden acaba de aprobar todo Es eso. una atrocidad eso, de verdad es una atrocidad. Y mira, ¿por qué digo que la democracia de Estados Unidos es muy defectuosa? Estados Unidos presume mucho de que las campañas no las paga el gobierno, no, las pagan 5 grupos principalmente. Uno, el primero, el Club del Rifle. Entonces nunca van a cambiar la segunda enmienda. ¿Por qué? Porque el Club del Rifle financia a unos y a otros. Entonces tienen una promoción y una venta de armas que cada rato hay muertes digo, no sé qué pasaría en México si hubiera una muerte en una escuela por un niño que trae un arma. Eso es una cosa espantosa. Algo que gracias a Dios Gracias a Dios no no. nos toca a nosotros. Pero ahí en Estados Unidos muchísimo. Luego están las farmacéuticas, que también tienen lo suyo. Y también están las empresas petroleras, que también tienen su parte. Los cubanos de Miami, que también ponen sus propios intereses por encima El resto de la del resto población. de la población. Entonces, estos grupos terminan siendo los que deciden qué se aprueba y qué no se aprueba, y cómo se aprueba. Entonces, el tema de las armas, pues se aprueba todo el tiempo, pero es tan equívoco, porque cuando cae el muro de Berlín y se acaba el bloque soviético, ya no había razón de que hubiera una guerra fría y por lo tanto se cerró ¿cómo se llama? El Pacto de Varsovia y tendría que haberse cerrado la OTAN, porque a fin de cuentas eran contrapartes para defender a los países de cada bloque. Pero si ya se cerró toda esta parte, la parte Todo este conflicto. ex soviética, y ya no hay razón por qué siguieron con la OTAN. Es parte del argumento de Putin, que dice, en el momento que Ucrania quiere meterse a la OTAN, me genera a mí también un nivel de riesgo que no Claro. tendría por qué tenerlo. No tendrías por qué tenerlo, pero además ellos han planteado, por ejemplo, el número de las bases militares en todas partes y querer meter la OTAN. A ver, voy a meter la OTAN a Colombia. A ver, perdónenme, pero ¿se les perdió el mapa o qué? Porque supuestamente es el Atlántico Norte y Colombia no está ni en el Atlántico ni en el Correcto. norte. Entonces, son una cantidad de faltas y de fallas que es una pena. Pues, estamos de nuevo. Me gustaría, Jacob, por favor, saber qué opinas de la relación comercial México-China. Bueno, Tanto de China, México, como de México-China. Bueno, creo que es una relación muy importante, trascendente.
Es un hecho que China se ha desarrollado en forma importante y que China cada día desarrolla productos de mayor valor agregado a mucho mejores precios y que si la gente quiere beneficiarse teniendo los mejores productos a los mejores precios, los productos son chinos. Eh, pero además China ha ido cambiando su esquema. Mucha gente decía antes, porque la ignorancia como es terrible, la gente decía, es que con un plato de arroz. No, los chinos comen y comen muy bien. Y China se ha preocupado mucho porque la calidad de vida de los ciudadanos mejore y tengan mejores salarios. Hoy tienen mejores salarios que los mexicanos. China se ha desarrollado en forma importante y el presidente Xi Jinping ha hecho iniciativas muy importantes. Una, esta iniciativa que se llama la Franja Económica y la Ruta de la Seda, que es la nueva versión de la Ruta de la Seda del pasado, un país que en el pasado hacía economía global, un comercio global, y que además tuvo, y lo pagó muy caro, porque los ingleses tenían balanza comercial negativa con los chinos, porque los chinos vendían al mundo, sobre todo a los imperios, porcelana, sedas, muebles, enconchados y té. Entonces tenían balanza comercial negativa, principalmente con China. China hubo un momento en que dijo, solo me pueden pagar con plata. Ahí llegó mucha plata de México a China. Eh, esa empresa que se creó entre los holandeses y los ingleses, que era ¿cómo se llama? La empresa de ya te digo, ¿cómo se llama? Esta empresa pensó, ¿cómo le vendemos a China? ¿Qué le vendemos? No tenemos nada que venderle, China hace todo. Y hay que pensar que China pues, creó el papel, la brújula, la rueda, todos los inventos del momento. Entonces, consideraron que tenían que venderle opio, pero para vender opio tenían que hacerlos dependientes del opio, empezaron regalando el opio y empezaron las guerras del opio. Entonces, ya en la tercera guerra del opio, con el interés de terminar esa guerra del opio, es que acordaron con los ingleses cederles Hong Kong por 100 años, que ya terminaron, ya les devolvieron Hong Kong, y los chinos, de venir de una economía rural muy pobre, hoy son la más avanzada, los que más hacen en el tema de medio ambiente, cambio climático y cosas por el estilo, los más comprometidos en la cuestión de derechos humanos. O sea, están haciendo cosas impresionantemente maravillosas y en forma especial ponen al hombre en el centro de todo. Todo lo que hago es para que le vaya mejor a mi pueblo, a la sociedad. Y eso creo que es muy valioso. Y ahora han hecho una iniciativa que se llama una iniciativa que se llama el Sur Global para apoyar a los países menos desarrollados, que también me parecen muy interesantes. Y en México están dando datos equívocos en cuanto a la balanza. No es el número que se plantea, porque mucho de lo que se exporta a China se exporta a través de Estados Unidos y otra parte a través de Panamá. Entonces no lo consideran como parte de la exportación mexicana. Pero además hacen otra cosa. Es que China nos vende mucho y nosotros le vendemos poco, pues hay que venderle más. China es un país que tiene en el mes de noviembre, hacen una feria para promover las importaciones y están buscando que más gente les venda. No cierran para no comprarnos o no comprar. ¿Qué le dice a los que producen en México que dice que no, que es dificilísimo competir con los precios chinos? No, es que hay productos que no producen los chinos. Por ejemplo, México es exportador, el sur, Baja California Sur exporta. Un día vinieron a hablar conmigo y yo les decía, ¿y no les interesa venderle a otros países? No, solo China. Entonces le venden el abulón, la langosta, no sé qué, todo a China. En tema de productos agrícolas, México le vende mucho a Estados Unidos, que Estados Unidos no podría dejar de depender de ello, y le estamos vendiendo. Y no quiere decir que le quieras vender a China productos, es decir, no le voy a vender coches, hablando. General Motors, que es de Estados Unidos, vende más coches en China que en Estados Unidos. ¿Tú crees que se va a salir de China? No. Entonces,
Y las maquiladoras mexicanas, ahí tendrían que poner atención las empresas mexicanas. Las maquiladoras mexicanas mueren porque se desarrollan productos, desarrollan proveeduría en México. ¿Por qué? Porque todo lo que, por ejemplo, para Japón de todas sus debilidades hace una fortaleza. Eh, Japón son un conjunto de islas que sumadas son 378,000 kilómetros cuadrados. El 70% son montañas. Entonces, el terreno que tienen es muy limitado. Entonces, no pueden hacer lo que hacemos los mexicanos, que es mi bodega de materia prima, mi bodega de proceso y mi bodega de producto terminado. Ellos hacen exactamente al revés. Primero salen a vender, ya que tienen vendido, producen lo que van a vender porque no hay dónde dejar las cosas. Y luego piden todo en el momento que lo necesitan y por eso crearon el sistema este del just in time. O sea, ¿en qué momento voy a poner las llantas? En ese momento, el volante, en ese momento llega todo y le quita costo financiero inclusive a la empresa. Mucha gente que dice, ay, son tan admirables los japoneses, cómo hacen las huelgas. Ojalá se hicieran en Claro. México. Sí, nada más que en Japón eso es mucho daño, Sí, porque sí, se sí, ponen sí, su sí, sí, bandita sí. y producen más. Así es. Nada más que si producen más, ¿a dónde llevas el producto? Entonces se cae el mercado Claro. y se cae el precio y todo. Será más bonito, pero el daño sigue siendo No, el fuerte. daño es muy grave. Entonces, pero hicieron esto y en México las empresas y las maquiladoras, por ejemplo, no pueden tener programas de justo a tiempo y demás porque tienes que traer el contenedor completo. Entonces, ahí si buscan a las maquiladoras, ¿qué productos necesitas? ¿Qué insumos? ¿Qué partecitas te las voy haciendo para que tengas que esperar menos o de traerlo acá? Y los chinos tienen todo el interés y la voluntad de establecerse en México para poner empresas, no solo de productos terminados, no solo de BYD, que por mucho es los mejores coches del mundo, sino para hacer partes, para celdas solares, para baterías de litio, o sea, Telas. para todo lo ¿Y pueden cree, hacer. cree que eso apoyaría la economía mexicana a largo plazo? Claro, porque generarían empresas en México. Y no puede decirnos Estados Unidos, no puedes aceptar inversión. Pues perdón, somos socios. Claro, claro. Somos buenos socios, los valoramos, los queremos, los cuidamos, todo lo que quieras. Pero tú no puedes decirme, Estamos nosotros, claro, claro. no estamos casados, así de que no puedo voltear a ver Y hasta estoy inclusive, ¿no? engañando. Sí, es correcto. Déjame terminar ahora con una última pregunta. Como sabes, soy rabino, entonces tengo que meter algo de religión. Me interesaría mucho su opinión sobre esto. Hay varios estudios de cómo a nivel mundial, tanto cristianismo, catolicismo, judaísmo también, están perdiendo muchos seguidores. Salió esta película ya tiene un par de años, la película de los dos papas, donde tienes altamente recomendable la visión del Papa Benedicto con el Papa Francisco, y vemos cómo hay una tensión a nivel en la población. Parece ser que las religiones en su formato original, lo voy a llamar, no son tan llamativas y están perdiendo muchos seguidores. Mi pregunta puntual es, ¿cree que las religiones, cristianismo, catolicismo, como mínimo diría la tradición judeocristiana, cree que tiene un beneficio positivo en el desarrollo de los seres humanos o a impacto a nivel nacional, principalmente en el tema de valores, en el tema de la estructura familiar, en el tema de crianza de hijos, y si lo ve como algo triste o trágico, que estamos perdiendo estos elementos en la educación, en la enseñanza y en la pasión que tiene la gente para estas religiones? Primero, creo que las religiones son indispensables y son importantísimas para cuidar efectivamente de lo que vale la pena cuidar, que son los principios y los valores que deben guiar al ser humano. Eh, Creo que efectivamente las religiones en su forma convencional están perdiendo gente, pero otras los están ganando. Por ejemplo, los evangélicos están Están ganando creciendo. muchísima gente, están creciendo. Correcto. ¿Por qué? Porque están sabiendo escuchar a la gente, porque están sabiendo dónde está el problema, dónde te atiendo, se han bajado. Es el mismo caso de los partidos políticos. Si lo traduces es lo mismito. Y yo creo que, por ejemplo, en el tema de la religión judía, ¿no? La religión también tiene todo un conjunto de jóvenes que están siendo también arropados pues están los Lubavitch. El Lubavitch atiende, escucha, abre espacios y ha hecho todo un movimiento a nivel mundial Impresionante. muy importante, Impresionante. del cual yo creo que hay muchísimo que aprender.
porque, porque hablan porque son los que pueden sentarse a platicar contigo de Baal Shem Tov o del Rabino Meir y las cosas importantes y trascendentes y por qué respetar o cuidar las tradiciones, qué significa, porque obviamente hay quien quiere cosificar al ser humano, a las mujeres principalmente, y entonces se ponen en contra de lo que las religiones, la musulmana, la ortodoxa judía, tengan como concepto. Y no, consideran que es un tema todo lo contrario, de valorar al ser humano, de cuidarlo, de protegerlo, de mantener la familia. Yo pienso que mientras haya la tradición de cuidar el Shabbat, de ir con los niños, de enseñar la Torah, este tipo de cosas, Suman. Son todo, elementos por que suman. supuesto, es valiosísimo. Muy, 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 muy Yo valioso. les digo en la Universidad de los Chavos que uno de los mandamientos es el de respetar a los padres. Ujú. Y dentro de eso también se incluye también el tema de la autoridad. Y esa falta de reconocimiento, de reconocer la sabiduría de tantos siglos, de tantos años, de reconocer lo que los papás representan para los niños y manifestarlo con acciones concretas, hace que cuando una persona no lo integra, hace que eventualmente genera un caos social, creo yo, a largo plazo, que luego uno dice, quiero retomarlo y a veces uno no lo retoma de la mejor manera. Entonces, mientras uno lo tenga la posibilidad de poder conectarse con eso de una forma sana, obviamente, siento que aporta bastante al desarrollo de la sociedad. Yo creo que aporta muchísimo y que hoy tal vez es más importante que nunca porque es cuando los valores están más descuidados, más abandonados, Así más es. perdidos. Así que yo creo que poder hablar, por ejemplo, de este tipo de cosas, si ustedes pueden hacer podcast, que puedan traducir esa sabiduría maravillosa, esa riqueza de la sabiduría, yo creo que es valiosísimo, ¿no? ¿Qué significa cuidar el cuerpo humano, ¿no? Como la casa del alma, ¿no? O sea, cuido mi alma, pero también cuido su estuche. Claro, claro. Creo que son temas que se tienen que dar a conocer y rescatar en forma importante, Así que nos es. hacen muchísima falta y que Así nos dan es. muchísima riqueza. Es una realidad que la fuerza de la oración nadie podría negarle, que cuando alguien, yo creo que se siente solo, siempre puede acudir a la oración y a las cosas que vale la pena cuidar. Así es. Así decía Nachmanides, uno de los filósofos españoles del siglo XIII. Él decía Rambam. que, Rambán, sí, así decía que el momento que una persona está solito en momentos de dificultad, no hay nada que el rezo pueda competir con orar, con rezar, que es algo, un poder muy, muy, muy especial y muy profundo. Y además hay rezo para Para sí. todo lo que uno necesite. Así Así que es. creo que eso es importantísimo. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo. No, hombre, Aprecio gracias a ti. muchísimo que se presta para una conversación, para un diálogo, para poder platicar sobre temas importantes, sobre la economía, sobre política, sobre la dirección de México. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, por ser parte, No hay de qué, por Jaime. meter estas preguntas importantes y la preocupación de la dirección del país es sumamente importante. Le agradezco otra vez. Muchísimas gracias y bienvenidos otra vez a este podcast. Vamos a seguir siempre con diferente tipo de contenido, siempre agradeciendo a estas grandes personalidades que dan de su tiempo y es un gran ejemplo para nosotros de cómo debemos de pensar, no solamente en cada uno de nosotros, pero pensar cómo podemos aportar para el resto de la población. Pues gracias, Rabino. Muchísimas gracias. Una Gracias, visita Jaime. importantísima. Gracias a usted.